no llegamos para ser monedita de oro. Esa fue la particular respuesta que dio el presidente de México a las multitudinarias marchas que el domingo se llevaron a cabo en contra de las políticas de su gobierno. El jefe de Estado afirmó que respeta las movilizaciones y el debate de las ideas. Ayer cientos de personas salieron a las calles para exigir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. La movilización fue la primera gran protesta contra el jefe de Estado en la capital desde que asumió el cargo hace 5 meses. Para estar de adornos. Y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar. Como nos costó tanto y padecimos de represión, por eso sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten. Ese es mi punto de vista. Los respeto mucho. Saludo a Fernando Belauzarán, analista político. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Un gusto tenerte por acá. Gracias a ti, Joely. Para mí es un privilegio. Un fuerte abrazo a todos. Fernando, me gustaría que le diéramos contexto a las protestas en México, porque son habituales. En la Ciudad de México, sobre todo, es una cosa de todos los días. Realmente, ¿cuál es el nivel de protesta? ¿Qué tanto es el malestar real de la gente, de los mexicanos, en una protesta como esta que se registró ayer? Bueno, sí ha crecido, hay un desgaste del gobierno y se dio a conocer una encuesta de Consulta Mitofsky, que es una empresa reconocida, y la conclusión de Roy Campos, que es quien lo encabeza, dice: se acabó la luna de miel. Todavía tiene el presidente un importante apoyo, el 60% de los mexicanos lo respalda, pero ya no estamos hablando de cerca del 80% como sucedía hace tiempo. Y el desgaste es que el presidente generó amplísimas expectativas, hablaba prácticamente de un cambio providencial y polarizó mucho a la sociedad. Qué bueno que hoy habló con mucho mayor sensatez, más tranquilo, más moderado, pero sus ataques a la prensa, a quienes discrepan, pues se ganó una fama en México y en el extranjero, y salieron la semana pasada distintos textos en la prensa internacional que hablaban de la intolerancia del presidente hacia la crítica, y quizás eso lo hizo que hoy fuera un poco, pues, digamos, menos intolerante, que al contrario, saludar a la manifestación. Eso me parece bien. No fue lo mismo que sucedió con sus seguidores, que desde muy temprano descalificaron las protestas, incluso con elementos clasistas y racistas, porque decían que era gente blanca gente blanca y fifí, es una forma de decir gente rica y blanca la que protestaba, y creo que pues no es precisamente algo que hable bien, generando pues odio clasista o racista hacia quienes se manifiestan. Pero bueno, la verdad es que el país no va bien. Insisto, el presidente prometía cambios milagrosos, que ya decretó que estamos en la cuarta transformación, a la altura de lo que sucedió en la independencia, la reforma, la revolución, y que esta es la cuarta y la gran transformación mexicana. Lo dio por decreto, y la verdad es que acabamos de padecer el primer trimestre más violento del siglo. Nunca habíamos tenido tantos muertos en el primer trimestre de un año como ahora, desde que se tiene registro. El crecimiento es una decepción. Si bien creceremos al 1%, es decir, nos va a ir en el primer año de Andrés Manuel peor que en el peor año de Peña Nieto, y eso que con Peña Nieto hubo puro crecimiento pues magro y prácticamente marginal. Bueno, estamos peor. La inflación ya se está sintiendo, el desempleo, tenemos la mayor tasa de desempleo en el lustro.
Entonces, Fernando, pero aunque el él incluso presidente... dice que con esas cifras es como la herencia maldita, que es lo que le dejaron los gobiernos anteriores. Pero ¿qué tanto de verdad se ha disparado este nivel de desempleo, la incertidumbre económica, debido justamente a la postura que ha reflejado López Obrador? Sí, claro, es que los inversionistas no tienen confianza cuando no hay certeza jurídica, cuando no hay certeza legal. El principal proyecto de infraestructura del sexenio anterior era un aeropuerto moderno y decidió el cancelarlo sin ninguna base legal, ya firmaron los contratos, etcétera. Y además lo hace cuando había inversionistas que estaban dispuestos a asumir el costo de manera privada, es decir, ya no nos iba a costar concluirlo. Y lo hace a nombre de un proyecto cuya viabilidad aeronáutica está en cuestión. Y hay importantes organismos internacionales que dicen que ahí no va a poder, en Santa Lucía no se va a poder operar simultáneamente con el de la Ciudad de México, e incluso hizo una ceremonia para conmemorar el inicio de los estudios, es decir, ya decidió que iba a ser un aeropuerto sin tener los estudios, y eso pues es despilfarro de recursos públicos, y el despilfarro de recursos públicos también es corrupción. Entonces hemos visto que, y bueno, una cosa que generó una tremenda inconformidad es que con un memorándum llamó, más bien con un memorándum escrito a sus miembros del gabinete, a secretarios del gabinete, les pidió no cumplir con la Constitución, como si esa fuera una de sus facultades, pues más bien una facultad dictatorial que no existe, ¿no?, en la Constitución. Entonces, ese tipo de desplantes autoritarios le ha generado pues una molestia en un sector de la población que decidió marchar. La convocatoria se hizo en redes sociales, entonces fue muy espontánea, muy horizontal. Algunos sí pedían la renuncia del presidente, pero fueron los menos. La mayoría cuestionaban pues la desunión y polarización desde la presidencia, o tomar decisiones por intuición, en desprecio de la técnica, sin estudios. Por ejemplo, el Tren Maya va a pasar por 2 reservas de la biosfera y no tiene ni siquiera estudios de impacto ambiental. No ha consultado a los pueblos indígenas cuando firmamos el convenio de la OIT, en cuyo artículo 169 obliga a consultar a los pueblos indígenas. Bueno, eso no se ha hecho, y bueno, ha generado pues una polarización en el país un poco fuerte. Por eso yo celebro que hoy lo haya tomado con más calma, no así sus seguidores, pero bueno, él al menos lo haya tomado con más calma, con más tolerancia. Sí. Qué bueno, porque no va a ser la última marcha, seguramente esto irá creciendo, porque el país no va por buen camino. Las promesas que hizo en campaña no cumplió, y tienes toda la razón, le está echando la culpa a los gobiernos anteriores, aunque previamente había dicho que recibía el gobierno, el país en buenas condiciones, pero cuando las cosas no le empiezan a salir, pues tiene que culpar a alguien, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que ya asuma su responsabilidad. Te doy un caso. En los hospitales hay una escasez una escasez terrible de medicamentos contra el cáncer. Muchos niños no tienen sus medicamentos contra el cáncer en los hospitales, y hay un problema de retrovirales para los enfermos de VIH. Y la reacción del gobierno fue culpar a las administraciones pasadas. Puede ser que tenga razón, pero tiene la obligación de que esas personas tengan los retrovirales, tengan las medicinas contra el cáncer, porque el cáncer mata. Entonces imagínate el apremio de las familias frente a eso, ¿no? Ha habido despidos masivos del gobierno federal. Entonces mucha gente se quedó pues sin trabajo de la noche a la mañana, y les obligaron a firmar sus renuncias para no cumplir con las obligaciones laborales, sí, pagarles completo su liquidación. Y eso pues ha generado también un descontento. Como se dice, hay muchos damnificados con las decisiones del nuevo gobierno, y la verdad es que la perspectiva no es alentadora. La inflación, tuvimos la mayor inflación en el último lustro, ¿no?, la que estamos padeciendo. Entonces ahora sí que prometió el paraíso de manera instantánea, y lo que estamos teniendo pues es el purgatorio, ¿no?, cuando no el infierno. Ese es el análisis que hace Fernando Belauzarán, analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias, Joel, y quedo a tus órdenes. Un saludo hasta Colombia. Hasta luego. Vamos.